Buenas noches a todos. El día de hoy, la interUCI está a cargo de la Universidad del Bosque por el doctor Ludwig Gallo, fellow de segundo año del programa, y quien nos va a hablar sobre el paciente post-trasplante de progenitores hematopoyéticos en la UCI pediátrica. Vamos a contar con la presencia de nuestro docente, el doctor Rodrigo Pérez, quien es el líder de la unidad de cuidado crítico oncológico de OMI. Adelante, Ludwig. Hola, muchas gracias. Buenas noches, doctores. El día de hoy quise presentarles este tema que titulamos Cuidando la nueva vida. Vamos a hablar de las claves para la atención del paciente post-trasplante de progenitores hematopoyéticos en cuidado intensivo. Y mi nombre es Ludwig Gallo Mota, soy fellow de segundo año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad El Bosque. Esta va a ser nuestra ruta del conocimiento, entonces primero vamos a hablar de algunos aspectos epidemiológicos. Posteriormente vamos a introducirnos en las complicaciones relacionadas al trasplante de progenitores hematopoyéticos, tales como infección, enfermedad de injerto contra huésped, la falla renal, el síndrome de obstrucción sinusoidal, cistitis hemorrágica, la microangiopatía trombótica, la bronquitis obliterante, y al final vamos a hablar del pronóstico de estos pacientes, las secuelas y unos mensajes para llevar a casa. Con respecto a la epidemiología, sabemos que el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas va a ser una terapia estándar tanto para patologías malignas como patologías benignas, ya sean congénitas o adquiridas. Este puede ser, dependiendo pues del tipo de donante, de un origen halogénico que hace referencia a las células madres del donante compatible, y esta a su vez se va a subdividir en haploidéntico, donde la compatibilidad es del 50% por hermanos o padres, por un banco que llamamos un donante de cordón, o un trasplante singénico que hace referencia a los hermanos gemelos donde son idénticamente compatibles. El segundo tipo de trasplante sería el autólogo, donde se hace de las propias células del paciente. Esto se hace en patología benigna, donde se hace previo al inicio de la quimioterapia. Y desde el 2017 se habla de ese tipo de trasplante denominado CAR-Cells, que hace referencia también a células provenientes del propio paciente, pero acá tomamos linfocitos T que van a ser modificados genéticamente para hacer como un canal o un transporte a las células malignas y poder eliminar el cáncer. Sabemos que la principal causa para hacer trasplante de progenitores hematopoyéticos va a ser la leucemia linfoide aguda. Entonces, para comenzar a hablar de la epidemiología, conocemos que el riesgo de muerte cada año está asociado o oscila entre el 40% más o menos, y este va a tener algunas variables que lo van a aumentar la probabilidad de morir, como por ejemplo el paciente que se somete a ventilación mecánica invasiva o tiene alguna otra complicación relacionada al trasplante como el AIDS, una infección, o incluso la terapia de reemplazo renal, siendo la mortalidad hasta el 75%. Y que la supervivencia posterior al año del trasplante, si el paciente ingresa a cuidado intensivo, va a ser de solo el 40%, y si no ingresa a cuidado intensivo puede ser hasta el 65%. Quise traer ese estudio australiano donde incluyeron 689 niños trasplantados de células hematopoyéticas de origen halogénico entre el 2013 y el 2018, donde para la población pediátrica tenía una mortalidad entre el 19,4%, y comenzamos a hablar de cosas muy interesantes que nos tiene que llamar la atención como intensistas pediatras. Es el día de trasplante en el que se nos presenta el paciente a cuidado intensivo. Y tengo esta gráfica en la parte derecha de la diapositiva, donde tenemos en el eje de las X los días del trasplante y en el eje de las Y la porcentaje de la incidencia o el riesgo de morir. Y vemos cómo en los primeros 100 días la principal probabilidad de morir pueden ser asociadas a las infecciones, pero después de los 100 días, y cuando cada vez el paciente se acerca al año o por encima del año de trasplante, la probabilidad de morir o de complicaciones relacionadas al trasplante puede ser asociado a la recaída por la enfermedad hemato-oncológica que decidimos trasplantar. Este otro estudio, donde incluyeron cerca de 114.000 pacientes, nuevamente nos muestra la importancia de conocer el momento en el que el paciente se nos presenta a cuidado intensivo o a la consulta médica, y sabemos que en los primeros 30 días la mayor probabilidad es que tenga una infección, a los 100 días una enfermedad de injerto contra huésped, y posterior al año una enfermedad tipo recadía que puede empeorar su pronóstico.
En este estudio nos vamos a enfocar sobre la principal causa de ingreso a unidad de cuidado intensivo. Este estudio tomó 471 pacientes, también trasplantados de células progenitoras. Este estudio es netamente pediátrico, donde la edad media era de 6,9 años. La mayoría de los pacientes eran trasplantados por inmunodeficiencias, pero comenzamos a notar que la causa respiratoria es la principal causa de ingreso, ya sea por debajo de los 100 días o por encima de 100 días. ¿Y por qué les menciono esto? Porque es bien importante poder conocer el tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer a nuestra paciente, ya sea un manejo antibiótico si la causa es infecciosa por bacterias, parásitos, hongos o virus. Sabemos que estos pacientes son inmunosuprimidos y pueden tener cualquier comorbilidad microbiológica o infecciosa, o si el tratamiento va a estar enfocado en medicamentos inmunosupresores como los esteroides o medicamentos biológicos. Y por eso tenemos que saber la historia clínica del paciente completo, la edad de trasplante, el tipo de trasplante que se nos presenta, y en este artículo de español vemos cómo algunas condiciones pueden oscilar en un periodo de tiempo bastante grande, por ejemplo, la bronquiolitis obliterante, la hemorragia alveolar difusa, y es por eso que todo paciente que ingresa a cuidado intensivo que requiera ventilación mecánica invasiva no se debe retardar la toma de pruebas que nos ayuden a identificar y hacer el discernimiento entre si es una causa infecciosa o no infecciosa. A nivel pulmonar, ¿de qué hablamos? De la toma de la fibrobroncoscopia y el lavado bronquial, con el fin de poder tomar cultivos, lograr aislamiento, pruebas de técnicas de PCR en busca de virus, o pruebas indirectas como la toma de galactomanano o beta-glicano en busca de hongos. Entonces, este algoritmo nos dice, el paciente que se somete a ventilación mecánica invasiva, hágale el VAL de ingreso, y si no, considéralo durante todo el tratamiento con el fin de poder tener un aislamiento microbiológico lo más rápido posible y poder definir el tratamiento antibiótico. Y finalmente, traje este estudio colombiano por el doctor Lazo. Este estudio lo que nos muestra es que la principal causa de ingreso a la unidad de cuidado intensivo siguen siendo las infecciones, y la principal causa de mortalidad del paciente post-trasplantado va a ser la sepsis, obviamente concordante con la principal causa de admisión a cuidado intensivo. Entonces, desarrollemos las infecciones. Sabemos que la infección es la principal causa de muerte, excluyendo la recaída, pero los primeros 100 días va a ser la principal causa de ingreso a unidad de cuidado intensivo o de mayor morbimortalidad en el paciente post-trasplantado. ¿Qué genera esto? Aumento del costo hospitalario, aumento de los días de estancia en cuidado intensivo, más morbilidad y obviamente menor probabilidad de reintegro nuevamente a la sociedad del paciente. Pero tenemos un problema con las infecciones, que la mayoría o la probabilidad de tener un aislamiento microbiológico en el paciente post-trasplantado puede ser de origen desconocido, porque estos pacientes se someten a profilaxis antibiótica de amplio espectro o todo el tiempo tienen un antibiótico de amplio espectro. Por eso tenemos que tener una sensibilidad bien aumentada para poder intentar documentar la infección del paciente. En este estudio australiano, lo que demostraron era que por encima de los 100 días o antes de los 100 días, la probabilidad siempre en el paciente pediátrico podía ser las causas virales, que es concordante con la población general de pediatría, pero no olvidar en un gran porcentaje que pues pueden tener patologías por gérmenes oportunistas como los hongos. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que las infecciones usualmente potencialmente mortales, como por bacterias u hongos, van a ser por gérmenes que usualmente o son colonizantes del hospital o son gérmenes resistentes como pseudomonas o estafilococos, que nos hacen pensar que el antibiótico terapia va a ser dirigida siempre a amplio espectro. En esta gráfica lo que vamos a observar es la importancia de conocer el tipo de trasplante que tenemos en el paciente, ya sea un trasplante halogénico o autólogo, porque la epidemiología infecciosa también va a variar dependiendo no solo de los días de estancia de post-trasplante, sino también en el origen de las células que se trasplantaron, siendo causas más bacterianas en el halogénico y causas más infecciosas tipo hongos o virus en el tipo autólogo. Y por eso podemos, gracias a este paper publicado en el 2023 por el doctor Hernández, poder conocer los factores de riesgo asociados a las infecciones en el trasplante. Y esto va a incluir lo que les he venido hablando, que es toda la epidemiología que tenemos respecto al hospital donde estamos, la demografía del paciente, es decir, si es un paciente que en un área rural, un área urbana, además si tiene neutropenia prolongada o profunda,
¿Qué tipo de trasplante recibió? ¿Es un trasplante autólogo? ¿Es un trasplante alogénico? ¿Es un trasplante singénico? La compatibilidad del HLA del paciente, sabemos que se miden 8 HLAs y con eso podemos determinar la probabilidad de que tenga o no una mayor complicación. El régimen de acondicionamiento es muy importante, ya que algunas patologías oncológicas más agresivas van a recibir manejos de acondicionamiento mielablativos, es decir, destruye o disminuye todo el sistema inmunológico y pues la reconstitución va a ser más importante que regímenes que son menos mielablativos. El origen de las células, que lo había mencionado anteriormente, e incluso el estado serológico de portador o no de citomegalovirus, tanto el donante o receptor, va a ser bien importante para que estos pacientes se nos infecten o no. Entonces, en el 2023 se publica este paper donde sabemos que para infecciones bacterianas la mayor probabilidad que le des es a los hombres, también en una edad entre los 10 y los 15 años, que tenga un régimen de acondicionamiento mieloablativo. Esta es la importancia de conocer toda la historia pretransplante del individuo y que sea positivo para una infección como el citomegalovirus. En el caso de las infecciones virales también tenemos que la mayor probabilidad está para el género masculino. Acá concuerda con la epidemiología del paciente no trasplantado, que puede ser en una edad entre 0 hasta 10 años la mayor probabilidad que tenga régimen mieloablativo, que tenga positividad para citomegalovirus y para las infecciones virales es muy importante la enfermedad injerto contra huésped. En esta, incluso estadísticamente significativo, el paciente que haga una enfermedad injerto contra huésped va a tener mayor probabilidad de tener una infección viral. Con respecto a los hongos, nuevamente los hombres siendo más prevalentes, una edad más prevalente entre los 5 y los 10 años, positivos o con un régimen, perdón, de acondicionamiento más mieloablativo, podría tener mayor riesgo de tener infección por hongo y nuevamente la positividad por citomegalovirus. Por eso es tan importante conocer las colonizaciones y los aislamientos de nuestro paciente. Con respecto al tratamiento, pues ya sabemos que la principal causa de función va a ser el shock, así que acá nos acogemos a las guías de Surviving Sepsis, nos acogemos a la probabilidad de tener una infección o no bacteriana, viral o parasitaria o micótica y en el día del trasplante que nos presentemos. Por eso el tratamiento tiene que ser siempre individualizado, preventivo y oportuno. Preferimos hablar de oportunidad en vez de ser precoz, porque la oportunidad hace referencia a qué tanto espectro, a qué tanta probabilidad, ya por la historia clínica del paciente, por el examen físico. Es un niño que tiene un foco respiratorio, tiene un foco gastrointestinal, tiene un foco cutáneo y mayor probabilidad de tener una infección fúngica, por ejemplo. Tenemos que conocer nuestra epidemiología local. En el hospital donde estamos hay mayor probabilidad de tener aislamiento por tal bacteria, tal parásito, virus u hongo. Tenemos que conocer todas las colonizaciones del paciente y siempre es bien importante, a pesar de que la probabilidad sea del 50% de no lograr aislamiento, tomar todos los exámenes necesarios para poder detectar la microbiología de ese paciente. Obviamente el antibiótico a la primera hora, el inicio del soporte vasopresor, inotópico temprano, la monitoría invasiva del paciente son ítems que tenemos en la mente siempre como intensivistas, pero tenemos que apoyarnos en que es un paciente totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver en nuestra UCI polivalente y tal vez tenemos que ser un poquito más generosos con el espectro antibiótico. Adicionalmente, tenemos que medir niveles, por ejemplo, de albúmina, de inmunoglobulinas para saber si hay necesidad de alguna reposición de estas proteínas. La siguiente condición con respecto al orden de prevalencia sería la enfermedad injerto contra huésped. Este es un trastorno inmunológico asociado al trasplante de progenitores hematopoyéticos. Va a estar caracterizado por la activación de células presentadoras de antígenos del huésped según el régimen de acondicionamiento que haya recibido. Y por eso acá nuevamente tenemos que conocer la historia pretrasplante del paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Activación de las células T del donante por las células presentadoras de antígeno que ya van a estar cebadas y va a haber una destrucción tisular por medio de la apoptosis y finalmente la necrosis del tejido. Esto va a involucrar varios tejidos, principalmente la piel, el tracto gastrointestinal, incluye la vía biliar y el hígado, y el tracto respiratorio también. Vamos a tener que el LAGE puede ocurrir principalmente en los primeros 100 días y la probabilidad va a ser dependiendo del tipo del donante. Si hablamos de donantes hermanos compatibles, puede ser del 45%, pero si hablamos de donantes no compatibles, no relacionados o con una HLA que no sea compatible en al menos 6 de los 8, pues puede subir hasta el 80%.
Dentro de los factores de riesgo, pues va a ser la edad, se presenta usualmente más frecuente en los niños de 5 años, el tipo de trasplante, la disparidad de HLA, si es un donante emparetado o no, si es un donante femenino, el régimen de acondicionamiento, es decir, si es mieloablativo o no mieloablativo, siendo más probable en regímenes, por ejemplo, donde reciba irradiación corporal total. Y si previo al trasplante recibía profilaxis anti-age, o sea, anti-enfermedad injerto contra huésped. Y el age también se puede cronificar y claramente el factor de riesgo para un age crónico va a ser la presentación de un age agudo. Dentro de las características clínicas, pues siempre la manifestación cutánea va a ser el presagio del age agudo. En esta manifestación cutánea vamos a ver una erupción maculopapular que puede ser pruriginosa, va a estar distribuida en una zona regional o difusa, va a progresar a zonas ampollosas o descamativas. Tener en cuenta que también puede estar afectado el tracto gastrointestinal y el síntoma cardinal en el sistema digestivo va a ser la diarrea, seguida por náusea, dolor abdominal y en casos graves, pues el ilio. Tener en cuenta que los pacientes oncológicos les van a recibir manejos con agentes quimioterapéuticos y estos pueden ser variables de confusión con respecto a las náuseas si ha recibido quimioterapia, así que hay que tener una sensibilidad bien importante para poder predecir el riesgo de H. Dentro de las imágenes lo que encontramos va a ser un engrosamiento de la pared intestinal con un marcado hiperrealce de la mucosa, células diana o en forma de diana en el intestino y más congestión de los vasos y de la grasa mesentérica. Entonces, el diagnóstico va a estar enfocado en la sospecha clínica. Vemos al paciente, lo examinamos de cabeza a pies, le encontramos una lesión, tiene características compatibles o no, recibe algún medicamento, tiene probabilidad de ser infección fúngica o no, por ejemplo, un mucor, todo apoyado en la historia clínica y en los factores de riesgo que hemos venido desarrollando. Y el gol estándar va a ser la biopsia del tejido, ya sea tracto gastrointestinal, en la piel e incluso el hígado. Acá en la lámina de la derecha vamos a ver una biopsia de intestino delgado donde vemos un gran compromiso de las criptas. Vamos a ver unas criptas que va a tener unos cambios en la forma, en el tamaño y la membrana basal pues va a estar con mayor atrofia, mayor denudación del epitelio y mayor infiltrado y esto es bien sugestivo de la enfermedad de injerto contra huésped. ¿Por qué traje el intestino? Porque el intestino al tener una gran cantidad de células presentadoras de antígeno va a tener una mayor probabilidad de realizarlo, una mayor probabilidad de tener una translocación bacteriana y otras PAMs que se pueden presentar y la mortalidad incluso puede ser hasta del 100%. Con respecto al tratamiento, pues va a depender del órgano que se vea afectado. Ya sabemos que el órgano puede ser piel, hígado o intestino y de la severidad del mismo. Entonces vemos que la severidad puede ir del 1 al 4 dependiendo pues de la extensión de la diarrea o de los niveles de bilirrubinas del paciente y esto nos va a poder decir si el paciente va a ser candidato a esteroides como la metilprednisolona, una dosis de 1 miligramo a 2 miligramos por kilo o recibir medicamentos como la ciclosporina y en caso de refractariedad medicamentos biológicos como los que tenemos en la siguiente diapositiva, que hablamos de el sirolimus, el ruxolitinib, el etanercept o medicamentos como dapilizumab, que lo importante de ese tipo de medicamentos en caso de llegar a requerirlos es las vigilancias de las complicaciones relacionadas a la aplicación del mismo. Acá hablamos mayor probabilidad de microangiopatía trombótica, por ejemplo, mayor probabilidad de trastornos o desórdenes metabólicos, mayor probabilidad de infecciones severas al ser inmunosuprimidos o incluso de reactivaciones virales, por ejemplo, citomegalovirus, que ya había mencionado previamente que es riesgo para infecciones adicionales. En nuestro hospital tenemos experiencia o usamos el ruxolitinib o el etanercept como medicamentos anti-age. La otra condición que puede tener el paciente en cuidado intensivo sería la falla renal. Entonces, tenemos que conocer que la etiología de la lesión renal aguda es a menudo multifactorial y al igual que el paciente no oncológico no trasplantado, tenemos que mirarlo en las tres esferas. ¿Es una causa prerrenal, es una causa renal o es una causa postrenal? Tener en cuenta la hipoperfusión renal, es decir, el paciente con náuseas, vómito, un H, por ejemplo, con aumento del gasto fecal que puede dar un estado de hipovolemia relativa y dañar pues el riñón por la hipoperfusión o este tipo de pacientes cuando hacemos la reconciliación medicamentosa, qué medicamentos nefrotóxicos recibe, si se ha sometido o no a imágenes con medio de contraste, por ejemplo, si tiene algún riesgo por irradiación o por quimioterapia, tener mayor lesión renal intrarrenal
o finalmente por un patrón obstructivo, por ejemplo, en caso de cistitis hemorrágica. Muchos de estos pacientes, cerca de un tercio del paciente, va a terminar en terapia de reemplazo renal. La incidencia, pues, no es de todo despreciable, puede ser desde el 2,1%, incluso hasta el 41%, y esto va a depender, pues, del estadio donde se presenta el paciente, pero que es importante, y vemos acá en esta parte que la sobrevida del paciente se va a ver afectado con el estadio de la enfermedad, siendo menos probable que sobreviva cuando tengamos estadios de cronicidad o estadios 3 de falla renal. Y dentro de los factores de riesgo tenemos estos, aquellos pacientes que tengan un régimen mieloablativo, daño directo por los agentes quimioterapéuticos, aquellos pacientes que tengan una MAT, por ejemplo, o aquellos pacientes que hayan sometido a terapias de medicamentos nefrotóxicos como la ciclosporina, anfotericina B o antivirales como el foscarnet. Nuevamente, estar pendiente de las tres causas prerrenal como la hipovolemia, el vómito, diarrea, sangrado, las causas de disfunción cardíaca, la posrenal en aquellos pacientes con cistitis hemorrágica y a nivel renal siempre es bien importante la reconciliación medicamentosa y determinar qué medicamentos puede recibir el paciente. Muchos de ellos han recibido aminoglucosis o ciclosporina como inmunosupresor y esto tiene un gran impacto en la función renal del individuo. Cerca de un tercio de los pacientes va a terminar en falla renal que requiera terapia de reemplazo renal. Acá, al igual que el paciente no oncológico no trasplantado, tenemos los dos métodos de diálisis, ya sea por métodos convectivos o métodos de difusión. Sabemos y conocemos que los métodos convectivos tienen mayor probabilidad de tener un barrido de citoquinas y por eso en aquellos fenotipos hiperinflamatorios podría tener algún impacto. Sin embargo, no hay ningún metaanálisis que asocie mayor mortalidad sobrevía el paciente que requiera un método convectivo, pero los adultos se lanzaron este estudio que se llama ELAIN, donde determinaron que si había menor mortalidad con métodos convectivos y además si era de origen temprano el inicio de la terapia de reemplazo renal. ¿Qué es un inicio temprano? Entonces empezamos a hablar y se han creado muchos estudios y la probabilidad de iniciar temprano sea con una sobrecarga del 5, del 7,5, del 10%. Por eso les puse un asterisco a esta parte de la diapositiva y tradicionalmente hablamos del 10%. Sin embargo, cada vez nos damos cuenta que puede ser hasta el 5% en aquel paciente, por ejemplo, que su ritmo diurético haya disminuido, aquel paciente que ya tenga una dosis altas de diuréticos como diuréticos de Lassa. En ese tipo de pacientes deberíamos contemplar un inicio mucho más temprano. Y recordar que muchos de los pacientes en cuidado intensivo van a tener un estado de inestabilidad hemodinámica, así que la sugerencia va a ser terapias de reemplazo renal lentas, continuas, para poder preservarla independientemente de la hemodinamia. ¿Cuál es nuestra experiencia? Este artículo publicado por el doctor Jiménez Clímaco y el doctor Rodrigo determinó o tamizó la población que se presenta en nuestro Hospital de la Misericordia, incluyeron 152 pacientes. Sabemos que el OMI es un hospital oncológico, así que la mayor probabilidad de los pacientes eran de origen oncológico y de ellos el 43% estaban sometidos a un trasplante de médula ósea. Y vimos que el paciente que se sometió a una terapia de reemplazo renal, más o menos con una sobrecarga del 8 a 8,9%, tenía mayor probabilidad de sobrevivir que el paciente que se sometía a una terapia de reemplazo renal por encima del 10% de la sobrecarga de líquidos. Acá vemos nuestra experiencia nuevamente, vemos cómo los sobrevivientes iniciaban tempranamente la terapia de reemplazo renal, a diferencia de los pacientes que no eran sobrevivientes y teníamos un inicio tardío de la terapia de reemplazo renal. Los desenlaces, pues va a ser la mayor probabilidad de morir, cerca del 65% puede ser la mortalidad asociada que el paciente que llegue a la UCI y además requiere una terapia de reemplazo renal. La tasa de supervivencia puede ser tan baja hasta el 27% y muchos de los pacientes, casi uno de cada dos pacientes, puede tener una enfermedad renal crónica o que se cronifique hasta el 48%. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que van a predecir mortalidad? Entonces, la sobrecarga de más del 10%, sabemos que tenemos que ser como muy sensibles y tal vez no esperar al 10% o más para iniciar la terapia de reemplazo renal. Aquellos que además requieren ventilación mecánica invasiva o un soporte vasopresor y que al final de la terapia de reemplazo renal tengan una neutropenia, tendría mayor probabilidad de fallecer. La siguiente patología es el síndrome de obstrucción sinusoidal.
Esta es una complicación letal de trasplante de progenitores hematopoyéticos, tiene una incidencia que puede ser tan baja del 0,45, pero en términos de mediana puede ser hasta el 15%. Nuevamente los factores de riesgo, muy similares a los que hemos mencionado previamente, el tipo de acondicionamiento, el tipo de origen de las células, el HLA del paciente, si es compatible o no, la edad avanzada o si el paciente previo al trasplante ya tiene una enfermedad hepática o un estado de enfermedad como una leucemia muy refractaria, podría tener mayor probabilidad de complicación tipo síndrome de obstrucción sinusoidal. En este corte vamos a ver en la parte A cómo hay un gran proceso inflamatorio de infiltrados de células que van a empezar a dañar la arquitectura del sinusoide y cómo cuando aumentamos la visión hasta 200x en la parte B de la diapositiva vemos la destrucción de ese sinusoide hepático que va a ser la complicación pues letal. Acá lo que vamos a encontrar es que las luces de las vénulas se van a dañar y mucho tejido fibroso que va a distorsionar la arquitectura de ese sinusoide. Dentro de la fisiopatología, entonces sabemos que ocurre a nivel de los sinusoides, particularmente en la zona 3 del sino hepático. Lo que vamos a encontrar es un daño que ya puede ser directo o indirecto. Un daño directo como qué, por los medicamentos, por ejemplo, la quimioterapia o la irradiación. Acá lo que se va a provocar es un daño en el endotelio del sinusoide con entrada de células inflamatorias y de productos microbianos por translocación a ese espacio de IC que va a dañar o va a hacer un estrechamiento del espacio vascular. Finalmente, lo que va a producir es una tormenta de mayor agregación de células o de microorganismos para finalmente poder dañar o obstruir ese sinusoide. Dentro de los factores de riesgo lo vamos a dividir en tres partes. Una que son los relacionados al trasplante, regímenes mieloablativos, es un primero, es un segundo trasplante, qué uso de medicamentos, si está relacionado o no el donador. La segunda condición sería relacionado al paciente o a la enfermedad, es decir, es un paciente que se presenta con una enfermedad hepática de base, tiene alguna predisposición genética, tiene un desorden metabólico de base o tiene una patología como la talasemia que podría aumentar el riesgo del síndrome de obstrucción sinusoidal. Y relacionado con el hígado, es el paciente que ya se presenta con una alteración o una injuria hepática por niveles de transaminasas elevados, bilirrubinas elevadas o medicamentos como los hepatotóxicos que podrían influir en la probabilidad de mayor daño del endotelio en el sinusoide hepático. La clínica pues está publicada en este paper de 2021 donde la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Sanguínea pues publica estas características donde se va a ver afectada en el paciente pediátrico, ya sea a nivel hepático por aumento de las transaminasas o bilirrubinas, a nivel renal por aumento de la creatinina o datos de sobrecarga como la ascitis, a nivel pulmonar pues la hipoxia, falla cardíaca o incluso la encefalopatía por la falla hepática que presente el paciente. Y el diagnóstico va a estar enfocado en el tipo de presentación, ya sea una presentación clásica temprana, una presentación tardía, y dependiendo pues si se presenta antes de los 21 días o después de los 21 días, pues tomamos bilirrubinas, miramos la sobrecarga del paciente, si tiene ascitis, dolor hepático, dolor abdominal, o hacemos seguimiento de marcadores hemodinámicos o ecográficos para saber si tiene una presentación más tardía. ¿Y por qué es importante el tiempo? Porque eso va a determinar la gravedad de la sintomatología. Entonces, una característica es más severidad, es mayor probabilidad de hacerla tempranamente o en cualquier momento. Una segunda probabilidad es tener niveles de bilirrubinas elevados, niveles de transaminasas elevadas, un incremento importante del peso o la hipervolemia pues, del paciente o la falla renal asociada a el síndrome de obstrucción sinusoidal. El tratamiento, desafortunadamente en el país no existe el único agente aprobado que es el de fibrotide, que es un medicamento que tiene efectos antiinflamatorios y antitrombóticos en el endotelio sinusoidal, que va a favorecer que no haya tanta adhesión intracelular, que no haya tanta formación de coágulos y por ende pues que no esté la obstrucción del sinusoide. Sin embargo, ¿qué podemos hacer como cuidado intensivo? Hacer restricción de líquidos, tratar la hipervolemia del paciente, requiere o no requiere terapia de reemplazo renal, por ejemplo, en casos de severidad moderada a severa, hacemos un uso de cuidado de diuréticos y obviamente siempre tratamos la encefalopatía y hacemos un equilibrio electrolítico del paciente. La siguiente complicación es la cistitis hemorrágica.
La cistitis hemorrágica es una complicación frecuente del trasplante de células progenitoras. Esta además va a disminuir la calidad de vida, va a extender la estancia hospitalaria. Tiene una prevalencia que no es de nada despreciable, cerca hasta del 27%, y va a aumentar la mortalidad del paciente post-trasplantado. También, al igual que la anterior patología, podemos tener un criterio de tiempo si se presenta tempranamente, antes de las 72 horas o tardíamente luego de las 72 horas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ser hombre, tener un donante haploidéntico o no emparentado, tener una incompatibilidad HLA de al menos 6 de los 8, haber recibido un régimen mieloablativo bien importante con irradiación corporal total o medicamentos eh, con mayor impacto y si es mayor barrido celular, tener alguna condición adicional como el H agudo o crónico, la enfermedad por citomegalovirus y muy importante, la infección por virus como el poliomielitis o adenovirus. La clasificación va a estar según la clínica del paciente, ya sea desde un grado 1 por una hematuria microscópica, o un grado 2 una hematuria macroscópica. El grado 3 sería la hematuria macroscópica con coágulos, y acá ya empezamos a tener algún impacto renal postrenal. Y el grado 4 pues ya tenemos un daño directo del parénquima renal producto de la obstrucción postrenal que puede presentar el paciente. ¿Qué podemos hacer entonces en aquellos pacientes donde comencemos a sospechar por un multistick, por cambios en la coloración de la diuresis o porque tenga algún factor de riesgo para la cistitis hemorrágica? Estar en un estado de hiperhidratación de hasta de 3000 cc por metro cuadrado, previniendo la hipervolemia y además teniendo metas en gasto urinario de 100 cc por metro cuadrado. Siempre los pacientes que requieran ciclofosfamida, que sabemos que son factor de riesgo para la cistitis hemorrágica, deberían recibir el Mesna al 100% de la dosis equivalente con el fin de prevenir la misma, y además tener una corrección de todos los electrolitos previo y después de la aplicación de la misma. Profilácticamente no vamos a hacer irrigaciones vesicales, están recomendados en casos muy específicos. Vamos a forzar la diuresis para mantener datos o metas, un target de 100 cc por metro cuadrado, y no estamos recomendando, no se recomienda actualmente la alcalinización de la orina previo al inicio de los agentes quimioterapéuticos. Y según el grado de la enfermedad, pues hacemos el tratamiento. Ya sabemos que el grado 1 en aquella cistitis microscópica va a ser la hiperhidratación forzada con aumento del aporte hídrico del paciente. En el grado 2 vamos a tener tal vez, además de eso, metas en la coagulación con niveles de plaquetas por encima de 50.000. Al grado 3 acá sí comenzamos a sugerir las irrigaciones vesicales, a lo mejor una sonda de 3 vías donde podemos hacer irrigación vesical. Y el grado 4 pues está muy debatido, y acá empezamos a hablar si se documenta o no, por ejemplo, una infección por poliomielitis o por adenovirus, aplicar de forma intravesical el tratamiento, que sería el cidofovir a dosis bajas. Sin embargo, pues hay pocos estudios y menos en pediatría con respecto a la efectividad, pero sí que se está usando el cidofovir para la cistitis hemorrágica grado 4. Otra complicación sería la microangiopatía trombótica. Esta es una complicación relativamente frecuente. Sin embargo, debido a la divergencia de los datos, no tenemos como una prevalencia puntual, pero puede oscilar más o menos entre el 10 al 35% de los pacientes post-transplantados de origen halogénico, pero va a aumentar la mortalidad en un 90% y va a condicionar a una probabilidad de fallo renal. La etiopatogenia va a ser de múltiples desencadenantes, como un daño directo por medicamentos como los inhibidores de calcineurina, donde va a provocar la lesión endotelial, o vamos a activar el complemento, o va a hacer una alteración del ADAMS 13. Clínicamente, el paciente que va a tener hematuria, proteinuria, la hipertensión arterial y un fallo renal. Entonces acá entendemos la fisiopatología. Es una fisiopatología que se ha denominado la fisiopatología de tres tiempos. Un primer tiempo que depende del sustrato del paciente, en aquel paciente donde por su condición genética tiene mayor probabilidad de tener una microangiopatía trombótica, o aquel paciente que tiene una infección, una inmovilización o está invadido por accesos venosos centrales, que la mayoría de estos pacientes lo tienen. Un segundo tiempo donde va a ser el régimen como de condicionamiento. Acá lo que vamos a encontrar son efectos de daño directo del medicamento o haber recibido dosis altas de algunos medicamentos, donde ya va a empezar a dañar ese endotelio y va a empezar a activar la vía alternativa y la vía clásica del complemento,
con la activación pues, de toda la cascada celular que ya conocemos para finalmente en el tercer tiempo desarrollar la microangiopatía trombótica. Acá, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Los inhibidores de calcineuridina, donde va a provocar un daño directo al endotelio para que finalmente esté la microtrombosis vascular. El tratamiento, o perdón, el screening va a ser enfocado a la probabilidad de tener la microangiopatía trombótica. Entonces, diariamente hacemos un hemograma, cómo están las plaquetas, cómo está la hemoglobina. Sabemos que estos pacientes de por sí ya tienen anemia o trombocitopenia, pero determinamos la probabilidad de tener un 25% del descenso de su línea de base o aumentar los requerimientos transfusionales del individuo. Miramos cómo está el riñón, miramos la presión sanguínea. Sabemos que en cuidado intensivo siempre tomamos la presión sanguínea, pero es bien importante tener los percentiles claros para poder determinar si el paciente está hipertenso o no. 2 veces a la semana podemos tomar lactato deshidrogenasa y una vez a la semana estudios de función renal completa como ácido úrico, la relación proteinuria-creatinuria. Esto con el fin de qué? De hacer un diagnóstico oportuno y prevenir el daño renal. ¿Cuál va a ser el gol estándar? La histopatología, la biopsia renal, donde se muestren características de la microangiopatía trombótica, pero sabemos que aportaría mayor morbilidad en el paciente. Así que se han hablado de unos criterios clínicos donde pueden hacer sospechar la MAT o confirmar la MAT. Uno de ellos sería, pues, cuatro de los siguientes: aumento de la LDH, presencia de esquistocitos, aumento del requerimiento transfusional de plaquetas o un descenso del 25% de la trombocitopenia, aumento de los requerimientos de las células, de la transfusión de células rojas o mayor anemia, la hipertensión, la proteinuria. Y acá hablamos que uno de los marcadores que podría asimilar a ser el gol estándar sería la elevación del C5b9. Sin embargo, pues no estaría disponible en el país, pero sería bien importante poder hacer esta medición del mismo. ¿Cuáles van a ser nuestras opciones del tratamiento? Entonces, siempre es el diagnóstico oportuno para mejorar la función renal y tratar de prevenir el daño renal asociado a la microangiopatía trombótica. Pero, ¿qué hacemos luego? ¿Será que el paciente requiere una terapia de reemplazo plasmático? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Será que requiere algún tratamiento farmacológico? ¿O vamos a determinar el agente causal, el factor de riesgo, y vamos a retirar el factor de riesgo del paciente que se presente con la microangiopatía trombótica? Para contestar esto, pues quise traer estos artículos. Uno donde nos habla que la terapia de reemplazo plasmático no ha mostrado ser mejor respuesta en ese tipo de enfermedad en el paciente oncológico trasplantado, y que usualmente lo que hacemos es apoyarnos en el medicamento como anticuerpo monoclonal anti-C5b9 que llamamos eculizumab, pero principalmente lo que va a mejorar el paciente va a ser el retiro del agente causal, va a ser la primera terapia anti-MAT en el post-trasplantado de médula ósea, y esto sí, desde el 2015 ya hablábamos que podría tener hasta una efectividad del 63%, donde la causa sea, por ejemplo, un medicamento como los inhibidores de calcineurin. Todo esto con el fin de determinar cuál va a ser la terapia o el apoyo farmacológico del paciente. En esta gráfica pues, vemos el algoritmo del tratamiento. En la parte azul ya conocemos los factores de riesgo y el screening que hacemos. En la de la mitad pues hablamos del tratamiento con eculizumab, y acá vamos a tener la elevación de los niveles de C5b9, y acá está el protocolo para la aplicación del mismo, y finalmente la monitorización posterior a la aplicación del eculizumab. La siguiente condición, pues, es la bronquiolitis obliterante. Esa es una complicación pulmonar con una prevalencia, pues, menor, puede ser del 4 al 8%. Sin embargo, va a provocar en el paciente una enfermedad obstructiva progresiva, va a afectar principalmente las vías respiratorias periféricas. En las primeras fases, pues, puede tener una fase asintomática, y lo que vamos a hacer es intentarla detectar por alteración de las pruebas de función pulmonar o por una tomografía de alta resolución. Al igual que en muchas de las patologías que hemos hablado, el gol estándar es la biopsia. Sin embargo, pues, provocaría mayor morbilidad en el paciente post-trasplantado. Por eso, en el 2024 se intentan crear unos criterios para poder hacer un tamizaje menos invasivo, y hacemos una diferenciación en dos tipos de pacientes: aquellos pacientes que pueden hacer una prueba de función pulmonar tipo espirometría, y aquellos pacientes que no la pueden realizar. ¿Por qué no la podrían realizar? Por la edad del paciente, por el estado nutricional, por el desacondicionamiento o finalmente por la bomba mecánica o la fuerza muscular a nivel pulmonar. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Siempre medir el BEF1,
la relación BEF1 y el volumen total, y finalmente la tomografía con el fin de poder decir si el paciente cumple o no cumple criterios para la bronquiolitis obliterante. Este va a ser nuestro algoritmo, nuestro abordaje mental. Primero, una fase pretrasplante. Recordemos que es muy importante conocer la historia clínica del paciente completa, el régimen de acondicionamiento, dónde vive, todos los factores de riesgo asociados que hemos venido describiendo para poder saber hacia dónde vamos a enfocar al paciente. Acá podemos hacer tamizajes con pruebas de función pulmonar, al igual que en el seguimiento. Y finalmente, el diagnóstico va a estar enfocado en que una tomografía, hacer el lavado bronquial, es infeccioso, no es infeccioso, tiene infiltrado por células inmunológicas, la biopsia pulmonar, y ahí vamos a llegar a la bronquiolitis obliterante en el paciente post-trasplantado. Finalmente, quise traer el pronóstico y las secuelas. Hemos hablado mucho de mortalidades aumentadas, pero de forma alentadora, muchos de los pacientes también no van a ingresar a cuidado intensivo. Muchos de los pacientes, la mortalidad previa al trasplante por una leucemia crónica, por ejemplo, era del 100% o esa leucemia refractaria del 100%. Así que la tasa de supervivencia post-trasplante en realidad es bien interesante y bien alentadora para nosotros. Enfermedades como la leucemia linfoblástica aguda, que habíamos hablado que era la principal causa, podría tener una supervivencia hasta el 56%, pero en patologías benignas como, pues no oncológicas, como las talasemias, hasta el 80%, o anemias como hasta el 80%, o incluso en pacientes con mieloma múltiple, aquellos adolescentes, sobrevidas de hasta el 100%. Por eso la invitación siempre es a hacer lo mejor posible, a tener un tratamiento más oportuno y a ser bien sensibles en el tratamiento de los pacientes, porque finalmente la supervivencia está cada vez mejorando. No olvidar que las secuelas no solo son físicas, sino también hay una disrupción de las esferas del paciente, tal vez en su imagen corporal, aquel paciente o aquel niño que tenga un herpes cutáneo, por ejemplo, en las emociones, en la desescolarización del individuo, en la familia, en la adolescente, y qué va a pasar luego con su fertilidad. Todas esas variables deben ser apoyadas por equipos biopsicosociales en apoyo del tratamiento. Y que el paciente que sobrevivía al cáncer infantil va a tener afectaciones en su esfera física, como más ansiedad, mayor dolor, infertilidad, mayor probabilidad de trastorno del sueño, en su esfera psicológica, en su esfera social, y cómo lo vamos a retornar a su línea de base o a su vida social previa a la enfermedad oncológica, e incluso alteraciones a nivel espiritual. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué va a trascender? Si hay probabilidad de morir o no, todo siempre en apoyo de la familia y el individuo. Para concluir, pues quise traerles estos mensajes. Es muy importante siempre escalas de alerta temprana. Acá podemos hablar de escalas como EVAT, publicadas en San Jude, donde nos va a poder identificar aquellos pacientes con mayor probabilidad de ingresar a unidad de cuidado intensivo. La otra conclusión sería una comunicación asertiva con el equipo de trasplante, los trasplantólogos, un apoyo integral con cuidado intensivo, e incluso otras especialidades pediátricas como neumología, gastroenterología, inmunología y todas las que puedan apoyar el tratamiento del paciente post-trasplantado. Siempre anticiparnos a las complicaciones relacionadas con el trasplante. Ya sabemos factores de riesgo, régimen de acondicionamiento, infecciones, colonizaciones. ¿Qué día de trasplante tiene el paciente? ¿Llegó al día 5, llegó al día 100, llegó al año post-trasplante? Sabemos que hay factores de riesgo que van a determinar si la causa es infecciosa o no infecciosa, conocer la epidemiología local de nuestro hospital, qué antibiótico vamos a usar, la reconciliación medicamentosa del paciente, si tiene o no tiene profilaxis. Todo es bien importante para determinar factores de riesgo para daño renal, por ejemplo. Y sin olvidar que el paciente es un ser integral, y apoyarnos en la esfera psicológica, social, e incluso el retorno a su círculo o a su vida familiar previa a la enfermedad oncológica, y la rehabilitación integral del paciente. Agradezco a la doctora Diana Bravo, la directora de nuestro posgrado de cuidado intensivo de la Universidad del Bosque, y al doctor Rodrigo Pérez, el líder de unidad oncología crítica del Hospital de la Misericordia, por el apoyo en la elaboración de esta charla. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo en el momento de la elaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ludwig. Una excelente presentación que refleja tu compromiso y dedicación con la oncología crítica.
a propósito de la línea de investigación en cabeza del doctor Pérez, a la que también pertenece el doctor Gallo, que tenemos en NOMI, porque realmente este grupo de pacientes merecen estudios locales con nuestra epidemiología, el comportamiento de nuestros pacientes, saber cómo es nuestra sobrevida en cuidado intensivo y cómo se van definiendo cada uno de los desenlaces en cuidado intensivo de este grupo de pacientes que, como sabemos, tienen unas condiciones bastante particulares. Es satisfactorio para los que hemos estado en los últimos 10 años, 10 o 15 años, y para los que llevan más años, en las unidades de cuidado crítico, saber que actualmente el paciente post-trasplante que ingresa a la unidad de cuidado intensivo no es sinónimo de muerte. Eso era así hace algunos años y nos hacía perder la fe tan pronto llegaba, pero ahora no es así. Y ya sabemos cada vez más que las intervenciones oportunas en los diferentes escenarios son los que van a determinar los desenlaces y la mortalidad. Sin decir más, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir y damos entonces pie para la sesión de preguntas y para la intervención de nuestro experto, el doctor Rodrigo Pérez. Buenas noches, muchas gracias Diana por la presentación, entusiasmado con esta presentación de Ludwig, muy oportuna, muy concisa, de un tema bastante complejo que tiene muchas aristas, que son las complicaciones del paciente post-trasplante. Me agrada ver dentro del chat de participantes al doctor Lazo en Cali, a la doctora Eliana Barón, que pues ellos saben a qué nos estamos enfrentando, porque definitivamente estos pacientes, cuando se los comentan uno a las 3 4 de la mañana, hay como esa animadversión de los intensivistas, porque no en vano, cuando usted coloca la escala de predicción de mortalidad, utiliza el PIN 3, hay una parte allá abajito que dice, ¿el paciente es trasplantado? Si el paciente es trasplantado, inmediatamente la mortalidad sube al 15 al 25%. Eso quiere decir que son pacientes muy delicados, que son pacientes que se deterioran de una manera rápida, y si no hacemos intervenciones oportunas, más que precoces, sino oportunas, pues vamos a tener las consecuencias que Ludwig había dicho acerca de la mortalidad. En esto es importante recordar dos cositas o unas tres cositas como mensaje al personal en formación, a los residentes y también a las personas que trabajan en esto, y es cómo la mortalidad cambia cuando el paciente llega de una manera precoz a la unidad. Varios estudios han demostrado que la mayor mortalidad se produce cuando retardamos el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Y probablemente de las cosas que han marcado la disminución de la mortalidad, que es en un 10 a un 15% en los últimos 10 años, 5 años en trasplante, es precisamente aplicar las intervenciones oportunamente que se hacen en la unidad de cuidado intensivo. El mensaje para los colegas y para de pronto para el personal de información es que debemos implementar en nuestros hospitales programas eficaces de alerta temprana. Llámese BAT, llámese PIUS, llámese cualquier sistema que haga un hallazgo sistemático y nos dé el deterioro del paciente de una manera precoz. Esto es, digamos, que la primera cosa que me parece importante que se lleven las personas que asisten a esta conferencia. Lo segundo, fundamental, es el trabajo en equipo. Varias veces nos encontramos que el paciente llega a la unidad y resulta y pasa que llegó un poquito tapado, entonces le pusieron dexametasona, de pronto alguien entonces llegó choqueado, le dieron por poner terapia HAT, hidrocortisona, y el pelado viene de pisos con metilprednisolona 2 miligramos kilo, y de pronto alguien le da por ponerle otro corticoide tópico por 6 días más. Entonces, todo esto se puede evitar si yo me siento y dialogo con mis compañeros, y dialogo con los trasplantólogos. ¿Qué tipo de medicación inmunosupresora tiene? ¿Qué corticoides tiene? ¿Qué medicamentos me pueden potenciar la falla renal, la falla hepática? Y eso
hace y abre una cuestión muy linda en estos pacientes y es que vuelve otra vez al ejercicio de la medicina. Estabilizas el paciente, haces cosas oportunas y te tienes que sentar a ver la historia del paciente, hablar con el papá, examinarlo de pies a cabeza y mirar con qué medicamentos viene, hablar con las jefes de enfermería. Muchas veces encontramos cuando los pacientes vienen acá eh, tratamientos vancomicina, piperacilina tazobactam, más, eh, más caspofungina, más anfotericina B, más una serie de medicamentos que potencian los eventos adversos y que muchas veces dialogando con los infectólogos o dialogando o cuando por nuestro propio criterio se pueden evitar estos daños. Entonces es muy importante esa comunicación en equipo. El modelo de UCI donde el intensivista era el amo y señor y nadie podía opinar, creo que ya está caduco y pues la idea es apoyarnos de las otras personas. La otra cuestión, creo que de las causas que ha comentado Ludwig, que han disminuido la mortalidad, es importante que eso también se ve en la historia, los regímenes de acondicionamiento de mínima toxicidad o no mieloablativos, que se ha demostrado ya en varios estudios, y algunas cosas que a nosotros nos gustaría que se demostraran, pero que no se han demostrado del todo, como la terapia, el inicio oportuno, la terapia de reemplazo renal, la ventilación oportuna, a veces tener esos pacientes con ventilación mecánica no invasiva durante 6 horas, 7 horas con una dificultad respiratoria máxima, haciendo un swing pleural importante. eh, Eso, cuando se ventilan esos pacientes en esas condiciones, eh, posiblemente, y creo que en varios estudios también se ha dicho, les va mucho peor. Entonces creo que las intervenciones oportunas con todo el equipo, acordando con el equipo de terapia respiratoria, si le vamos a poner ventilación mecánica no invasiva, ser juiciosos en la medición a la hora de los índices que nos ayudan a predecir si la ventilación sería una buena opción en ese momento. Entonces, creo que hay que perder también el miedo porque la situación era que paciente ventilado, 95% de mortalidad. Creo que ese paciente, después del estudio de Lindell y de Rowan, lo que en el análisis de subgrupos lo que dice es que ese paciente es el que se le esperó 6 horas, 7 horas de ventilación mecánica no invasiva. Entonces creo que es importante la oportunidad de las intervenciones y eso creo que nos ayuda bastante a la situación. Creo que eso era lo que tenía que agregar, una exposición muy completa y le doy paso a los demás. Ya me callo, ya no digo nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Tiene levantada la mano la doctora Adriana Gómez. Doctora. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, doctora, la escuchamos. Gracias. Mi nombre es Adriana Gómez. Yo soy la pediatra que está en el día en la unidad de trasplante. Primero, pues, darle las gracias al doctor Ludwig. Pues, escuché toda la charla y, pues, veo que hizo una investigación muy completa y, pues, todo lo que dijo es cierto. Quisiera también darles las gracias a los grupos de la unidad de cuidado intensivo porque pues nos aceptan los pacientes cuando los llamamos, saben la urgencia con que los llamamos y pues rápidamente nos abren cupo. Y quiero agradecer esa última parte de la charla donde él dice que hay que lucharle a los pacientes. Y sabemos que en general en el hospital como que siempre ven a los pacientes de trasplante como los pacientes más feitos, que para que les luchamos, nos van a salvar, pero veo pues que también a nivel general este concepto ha cambiado y cuando uno está dentro de la unidad se da cuenta lo fascinante que es este mundo cuando todas las cosas salen bien. Realmente ustedes solamente ven un pequeño porcentaje de nuestros pacientes. La mayoría de nuestros pacientes más o menos al día 20, 25, 30 se van a su casa. Muchos no tienen EIS, la mayoría no tienen EIS, no tienen cistitis. Entonces, pues quería contarles que de pronto el mundo dentro de la unidad es diferente al que ustedes ven fuera. Segundo, dentro de los
digamos, las causas de traslado a la UCI. Hay otras causas que de pronto tú no las contemplaste, que es el síndrome de injerto y el síndrome de fuga capilar, pues que últimamente hemos tenido que trasladar pacientes a la unidad de abajo y pues se presenta días después de que hacemos la infusión o el mismo día o al día siguiente, pues depende de muchos factores y generalmente pues estos pacientes pueden presentar dificultad respiratoria, a veces requieren ventilación mecánica y bueno, ya de ahí se derivan como otras cosas. Entonces quería como comentarles eso. Lo otro es que cada paciente en la unidad de trasplante va siguiendo un camino, ¿sí? Un camino que allí conocemos, entonces el niño llega bien, luego se inicia su régimen de acondicionamiento, donde ya sabemos que empiezan a presentar algunas alteraciones, luego viene pues el día de la infusión, donde ya sabemos qué puede pasar, la plasia que hacen después, el requerimiento profesional, los trastornos hidroelectrolíticos, las infecciones pues en la fase de aplasia, luego la posibilidad de esto. Entonces, todos van por un camino y nosotros siempre estamos un paso adelante de esas complicaciones que van a pasar. Cuando ya los pasamos a la UCI, pues digamos que ya sabíamos que esto podía pasar. Obviamente nos dan sorpresas y es lo que no queremos, ¿sí? Llegar al día siguiente a la unidad y que digan, tal niño lo pasamos a la UCI, ¿sí? Como que se nos salió de las manos algo, pero no es lo que tratamos de que no suceda, ¿sí? Siempre estamos como en un camino de anticipación para que no lleguen pues a una fase en que ya sea irreversible, que les pasemos tarde a la UCI. Entonces, esa es como la lucha que tenemos todos los días. Muchas gracias. Doctora Adriana, mil gracias por su aporte, esa perspectiva desde afuera de la unidad de cuidado intensivo, desde cómo los pacientes finalmente hacen su vida y cómo los desenlaces motivan eh, la existencia de protocolos cada vez más refinados en torno al paciente post-trasplante. Le damos la palabra al doctor Lazo. Muchas gracias, doctor Lazo. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. No, primero que todo, felicito a Ludwig. Me pareció supremamente bonita tu exposición, demasiado completa. Y creo que, como decía Rodrigo, no es fácil abordar todas las complicaciones a las que uno como intensivista o como equipo de cuidado intensivo, porque no solo es el intensivista, en realidad es todo el equipo multidisciplinario de la unidad el que se enfrenta al paciente de post-trasplantado, que evidentemente es un reto y estoy muy de acuerdo con la doctora Bravo y con la colega anterior que también lo habló de que evidentemente hay que quitar esa etiqueta de lo que podemos hacer cada vez más por nuestros pacientes. Eh, Creo que es supremamente importante que nosotros como intensivistas también entendamos un poquito, y creo que cada vez lo hemos ido discerniendo un poquito más, y es que el cuidado oncocrítico definitivamente es una rama que probablemente se nos está saliendo del cuidado intensivo pediátrico general, así como seguramente lo hará el neurocrítico y como lo hará el cuidado crítico en cuanto al nefrocrítico y todas estas ramas que de una u otra manera lo que nos demuestran es que tenemos que tener un avance tanto en educación y en capacitación para lograr disminuir los desenlaces que en nuestras unidades podamos corregir, porque esto sí creo también que depende mucho de los recursos que tengamos, muchas veces algunos controlables y otros no controlables por cada institución, pero sí es supremamente importante. Creo que la anticipación, como ya lo han dicho, es de las cosas más interesantes que nosotros podemos trabajar en cada una de nuestras unidades. Yo lo digo desde nuestra unidad y desde nuestro equipo de cuidado intensivo, en donde pues, tenemos la posibilidad de atender pacientes oncológicos y pacientes trasplantados. Y es que siempre que llega un paciente a la UCI y uno hace el análisis en retrospectiva de qué fue lo que pudo haber sucedido, uno siempre cuenta algún dato en donde a lo mejor la intervención pudo haber sido más temprana. Y esto obviamente requiere educación, de scores de intervención, scores de alerta mucho más temprano, que eso creo que se ha venido manejando y evaluando de manera intensiva en los últimos años con EVAD y con todo el soporte que ha dado Global Critical Care de San Jude y con todos los seminarios que se han hecho, pero aún a pesar de todo esto,
nos siguen sucediendo eventos en donde probablemente encontramos un escenario en algún momento 24, 48 horas antes del ingreso a la unidad de cuidado intensivo que pudo haber colocado a ese paciente mucho más temprano. Y creo que eso es lo que ha logrado cambiar los desenlaces. Evidentemente, estamos seguramente trasladando a los pacientes mucho más temprano y creo que hay dos condiciones que sí están logrando o tres condiciones que logran disminuir los desenlaces. Lo primero es que hoy sabemos que la mayoría, y como la literatura lo ha mostrado y como nosotros también lo hemos reportado en cada una de nuestras unidades, y es que el escenario infeccioso evidentemente estamos muy, muy atentos a manejarlo de la mejor manera, a tratar de colocar la mejor terapia antibiótica, la más dirigida, a hacer los cultivos que haya necesario hacer las pruebas moleculares que sea necesario hacer. Lo segundo es que el soporte ventilatorio, no digamos lo agresivo, sino digamos lo oportuno, temprano, definitivamente cambia el desenlace y todos lo hemos dicho. O sea, las estadísticas antes eran muy miedosas de que paciente que se ventilaba, es que eso uno lo leía en reviews hace 10 años, pacientes intubados y como Rodrigo lo dijo, la doctora Rowan lo ha dicho, pero también lo ha explicado de una manera muy clara y es que probablemente todos esos desenlaces fueron por intervenciones tardías. Hoy podemos decir que, pues sí, es muy complicado el paciente que se ventila trasplantado. Son escenarios que cursan entre el SDRA, entre bueno, el choque multifactorial, el compromiso pulmonar por todas las complicaciones que probablemente nos dijo Ludwig, pero el paciente que se ventila más temprano evidentemente tiene muchas más posibilidades de que tengamos mejores desenlaces. Por lo menos en nuestra institución logramos que no fuera el 95%, que era lo que pretendíamos encontrar, porque pues uno tiene esa sensación de como que estos pacientes nos complican mucho. Y bueno, estamos en el 70 con una sobrevida del 50%, que no es malo para el escenario en donde estamos, para Latinoamérica creo que no son datos malos, pero eso tiene solo que ver con la anticipación que hemos nombrado. Y otro punto importante es, la sobrecarga hídrica es muy lesiva en los diferentes escenarios y pienso que en el trasplante de médula ósea es totalmente dura y la doctora Lama en San Jude lo ha demostrado mucho con literatura también, y por lo menos allá paciente que baje a sus unidades con un porcentaje de sobrecarga del 10%, de una lo incluyen en la terapia de reemplazo renal. Ustedes saben que nosotros en nuestras unidades tenemos algunas cosas que todavía no nos permiten, o miedos o cosas administrativas, pero sí creo que debe ser un salto de confianza hacia que ese paciente probablemente tiene un factor que podemos corregir, que es la sobrecarga y que la podemos manejar de manera más temprana, así no esté siendo tan evidente clínicamente esa sobrecarga, pero si tenemos un control de fluidos y un porcentaje en el que tengamos certeza, creo que puede ser una estrategia muy, muy, muy adecuada en estos pacientes. Y por último, ya para terminar, creo que en estos pacientes sí suma mucho la ronda multidisciplinaria. Son pacientes que tienen tanta inversión de diferentes especialidades ronda multidisciplinaria incluida la familia, que a la familia se le pueden dar tantos mensajes de tan diversos puntos de vista, que creo que lo mejor es en una sola ronda permitir que la familia pueda expresar, pueda preguntar y que sea solo una línea directa de un equipo multidisciplinario el que dé la información, porque tiene tantas cosas y tanta intervención que definitivamente la familia se llena de 10 mensajes y no los va a lograr procesar. Entonces es una invitación también a que en estos pacientes, si ya la tienen, súper bonito, si no la tienen o si no la tenemos, pues que la empecemos a conformar. Te felicito, Ludwig, muy, 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 muy bonita tu charla. Gracias. Mil gracias, doctor. La doctora Adriana Gómez tenía la mano levantada, doctora. No, ya la voy a bajar. Ah, Gracias. ok. Perfecto. Eliana, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Ludwig por la charla. Es pues bastante significativo ver cómo este tipo de temas que hace algún tiempo era difícil de tratar de encajar en lo que nosotros hacíamos haya tomado tanta fuerza. Y creo que es lo que es como el camino
que debemos seguir. Pues ya es como repetir lo que muchos han dicho, lo que ustedes han dicho, de las complicaciones, de la mortalidad asociada, pero en nuestros escenarios es muy importante tener en cuenta de lo que se habló al principio, es que la sepsis sigue siendo la principal causa de mortalidad en estos niños, en los que no son trasplantados, e incluso sabemos pues que en nuestra población general, y tenemos datos de nuestras poblaciones, de los contextos en que nosotros estamos, en que sigue siendo la sepsis. Entonces, pues sabemos que están las otras complicaciones, la enfermedad veno-oclusiva, las complicaciones pulmonares y todo lo que de ello se deriva, pero tenemos datos muy fuertes también en Colombia, posiblemente muchos no los conocemos. En Colombia hay una base de registro de datos en cáncer que es Vigicáncer, es liderada por los hemato-oncólogos, por la Asociación Colombiana de de Hemato-Oncología, donde hay muchos centros que están adscritos. De esto encontramos, es una estadística que es bastante fuerte y de esto pues se ha podido sacar datos muy interesantes. La principal causa de mortalidad que tenemos en estos pacientes, diferente pues a la enfermedad como tal, sigue siendo la toxicidad, pues que es asociada, digamos, la causa principal es la sepsis. Cerca del 90% de esa mortalidad diferente a la enfermedad como tal es la sepsis, y eso pues es muy significativo y es impactante, y creo que es el foco en el que nos tenemos que seguir guiando. Como ya lo hablaron, intervenciones tempranas, pero sobre todo reconocimiento temprano de la sepsis. No, este paciente no es el mismo niño inmunocompetente y eso hay que tenerlo en cuenta. Se nos pueden pasar muchas cosas porque las presentaciones las manifestaciones de ciertos compromisos infecciosos pueden ser tardías en estos niños, entonces siempre la monitorización estricta de signos. Sabemos que sí, el uso de escalas de valoración temprana, eso está muy bien hacerlo, pero pues también no olvidemos que si hacemos una valoración clínica completa vamos a tener muchos datos del paciente y que posiblemente no lo podemos seguir encajando como el mismo paciente inmunocompetente que llega. Ese paciente siempre va a ser una prioridad, siempre que este niño llegue a urgencias va a tener un triaje que va a ser diferente a cualquier otro niño, y tenemos que tratar como de sensibilizarnos en eso. Muy importante que nos sigamos enfocando, que nos unamos a las iniciativas que tenemos para hacer este tipo de manejos, para hacer a educación en la gente es muy importante, y creo que ese enfoque que debemos tener en cualquier cambio clínico que veamos en estos niños va a ser muy importante, porque por el mismo estado que ellos tienen no se nos pueden pasar muchas cosas, y sí tenemos que empezar a crear esa sensibilidad entre todos. Muchas gracias de nuevo por esta presentación y pues por la importancia que se le está dando a este tema recientemente. Doctora Barón, muchísimas gracias por su intervención. Mil gracias al doctor Rodrigo Pérez por su asesoría, al doctor Lazo por su valiosísima intervención. Son ustedes las cabezas de la investigación de la oncología crítica en Colombia, y eso para nosotros como programa es un privilegio haber podido contar con su asistencia y su participación esta noche. Agradecemos a todos los aquí presentes. Y bueno, muchas gracias y felicitaciones, Ludwig, de nuevo. Nos vemos entonces el próximo mes. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Excelente, doctora, muchas gracias.